Bienvenidos, queridos hermanos, hermanas, jóvenes, niños. Un saludo fraterno. Pidámosle al Señor que cada uno en nuestros hogares, que son prolongación de nuestra iglesia, esté presente el Espíritu Santo conforme a su promesa. Dicho esto, queridos hermanos, sé que como adventistas nos llaman el pueblo de la Biblia. Y con ello me doy por enterado que estamos apercibidos de la siguiente situación. Cada vez que Dios ha querido que su mensaje se esparza cual semilla, lo hizo en medio de la persecución. Y esto parece raro, pero cuando no hay persecución, cuando todo es fácil, la semilla no se riega, no germina. Ahora, ¿cuándo se logró esto, hermano? Cuando fueron esparcidos todos los creyentes por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Abramos nuestra Biblia en el libro Hechos, versículo 8, versículo 1. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio eterno. Apreciados queridos hermanos, la manera que Dios tiene para hacer cumplir su obra, sus propósitos, es esparcirnos en medio de la persecución, como ya lo mencioné. Con esto queda muy claro que Dios no tiene problemas. Al contrario, Él tiene planes, obras, misiones para los miembros de la iglesia, para cada uno de nosotros, para ti, para mí. Cuando Jesús habla del tiempo del fin, dice que la única manera como va a ser proclamado el Evangelio es por testimonio. En una de las parábolas de Jesús hallamos la respuesta a cómo se predicará el Evangelio eterno del reino en los últimos días. ¿Estaremos invitados a ello? La parábola en que se encuentra esa aclaración de cómo se predicará el Evangelio la encontramos en Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 15. Leo la palabra de Dios. El reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: «Y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo». Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: «¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados?». Les dijeron: «Porque nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo». Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: «Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los que fueron primero». Llegaron los que habían ido cerca de la hora 11 y recibieron cada uno un denario. Al llegar también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: «Estos últimos han trabajado tan solo una horita y los ha tratado igual que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día». Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a estos últimos lo mismo que a ti. ¿No me está permitido hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno?».
Indudablemente, hermanos, aquí estamos viendo claramente que el Señor contratará a nuevos obreros para hacer su trabajo. De cómo va a terminar la proclamación de su obra. Aquí se habla de los obreros de la hora undécima. Para ellos era la hora final del día de trabajo diario. Y esto es justamente, esta parte, es el meollo de esta exhortación de la palabra de Dios. El dueño de la viña contrata a estos obreros a la hora undécima, para que vayan a ayudarle a recoger la cosecha de la viña. Y esto es lo que los hace ante todos nosotros verdaderamente muy importantes a la luz de la Escritura. Pero, ¿y qué de los otros obreros contratados anteriormente? Veámoslo. Todos conocemos el desenlace de la parábola. Los reclamos, las injusticias consideradas por algunos y otras cosas. Ahora, lo extraño es porque es para nosotros. Es que al momento del pago, llamó para pagarle a los últimos que había contratado, en desmedro de los que habían partido en la mañana, temprano. Eso es como que el padre de familia quería que los demás se dieran cuenta de ello. Algo que llamara su atención. La parábola, queridos hermanos, primeramente, está hablando de la justificación de la fe. Pero no es desde ese punto de vista que veremos hoy la parábola. Ese aspecto fue presentado en otra oportunidad por este servidor. Vamos al otro aspecto que nos muestra la parábola. En su libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la hermana Elena da la explicación de esta parábola y verdaderamente, hermano, es sensacionalmente hermosa. Sobre la explicación que veremos en esta bendecida mañana, simplemente les digo lo siguiente, para que tomen en cuenta. No importa cuánto nosotros trabajemos para el Señor, esa no es de ninguna manera la base para nuestro pago. Todos recibiremos el mismo pago en la vida eterna, en la tierra prometida. Y ese pago es en base no a nuestro trabajo, sino conforme a la misericordia de Dios. No obstante ello, hay algo cierto. El que no trabajó no recibirá pago. Si queremos recompensa, trabajemos por el Señor. Debemos trabajar en la viña del Señor si queremos alcanzar el galardón de la vida eterna. La hermana Elena dice al respecto, el Señor no se fija tanto en lo que hacemos, sino más bien en el espíritu con que lo hacemos. No hay nada más ofensivo para nuestro Padre Celestial que un espíritu estrecho y egoísta. Él no puede trabajar con nadie que manifieste estos atributos, pues ellos son insensibles a las influencias del Espíritu Santo. Sobre la parábola de los obreros de la viña, señalaré una visión que tuvo la hermana Elena sobre los obreros, que allí se mencionan, de la hora undécima, los últimos contratados. Escribió al respecto en su libro Palabras de Vida, página 330. El Señor salió a contratar obreros para su viña, temprano por la mañana, y convino con ellos un denario por su trabajo. Señala la hermana que la nación judía fueron los primeros obreros contratados, llamados a trabajar en la viña del Señor. Y por causa de ello, los judíos eran orgullosos y justos en su propia opinión. Consideraban que sus largos años al servicio los hacía merecedores de una recompensa mayor que los demás. No había nada que los exasperara, que los molestara, más que alguna insinuación de que los gentiles, nosotros hermanos, habrían de ser admitidos con iguales privilegios que ellos en las cosas de Dios. Eso era su mayor celo. Y murmuraban, como dice el versículo 11, ¿cómo a ellos les van a pagar lo mismo que a nosotros, si somos por siglos el pueblo de Dios que ha trabajado en su viña? Estos obreros fueron contratados, hermanos, a las 6 de la mañana. Los segundos llamados fueron los discípulos. Y lo hicieron próximo después de los judíos. Y Cristo los invitó a seguirle y entrar en su viña.
los invitó a que no acariciaran entre ellos el mismo mal que la nación judía. El llamado de ellos fue a las 9 de la mañana. Los terceros fueron los llamados reformadores, por nombrar algunos: Martín Lutero, Calvino, un chileno también en medio, Manuel de la Conza y Díaz, para predicar el Evangelio. Su llamado a los reformadores fue a las 12 horas al mediodía. Los cuartos, llamados a la hora 15, ya casi al final de la jornada de trabajo, cuando quedaba poco tiempo, va a contratar a otros grupos de obreros. ¿Sospechan quiénes fueron ese otro grupo de obreros? Nosotros, hermanos, los obreros de la iglesia adventista, ya fuimos contratados para el final del tiempo. Ahora, ¿por qué no mencionan los obreros de la hora 11? Esto es a las 18 horas. Porque según lo que veremos a continuación, esos obreros no están contratados aún. No han sido llamados aún a trabajar en la viña del padre de familia. Dice la hermana en sus escritos: todavía falta que los obreros de la hora 11 sean contratados. Los que están contratados hoy en la viña, ¿quiénes son entonces, hermanos? Nosotros, pues, hermanos, la iglesia adventista del séptimo día. Y no hay más. Decimos amén, amén. Por el momento. ¿Quiénes son estos obreros de la hora 18 que serán contratados para trabajar en la viña del Señor? Pongan atención. Ellos, hermanos míos, son los que nos van a ayudar a nosotros a recoger la cosecha final. Vamos a ver lo que nos dice el Espíritu de Dios, el Espíritu de profecía al respecto. Ella, la hermana Elena, nos entrega una fascinante explicación de cómo Dios se propone finalizar rápidamente su obra, con la ayuda de estos obreros que van a venir a la última hora de trabajo. Y eso es lo que necesitamos, hermanos: ayuda, porque como iglesia no hemos terminado de recoger la cosecha. Nos dista mucho aún para alcanzar esa meta. Tenemos años en esto, y en lugar de ir avanzando, más bien nos estamos atrasando. Pese al modernismo tecnológico comunicacional y el envío de misioneros a muchos lugares del mundo, y a todos los esfuerzos que hacemos por lograr que el Evangelio llegue a toda lengua, tribu, pueblo o nación en todo el mundo, no lo hemos logrado. Por eso, hermanos queridos, es que Dios tendrá que salir a contratar nuevamente más gente, nuevos obreros, para terminar la cosecha con su ayuda. ¿No sería sorpresa, hermanos, que alguno de ustedes se esté preguntando: ¿será entonces que Dios levantará a otro pueblo, a otra iglesia, más allá de la Odisea? Nosotros somos la iglesia de la Odisea, la última. No, definitivamente no va a levantar otro pueblo. Escribió la hermana Elena: esta parábola no solo es una historia bonita para ilustrar el tema de la justificación de la fe. La parte de los obreros que van a trabajar a la viña a la hora 11 igual corresponde a la parábola, por cierto, pero además es una profecía. Profecía que pronto se cumplirá en medio de nosotros. Y esto va a cambiar nuestro concepto de que solo el remanente que quede de nuestra iglesia es el que va a dar el fuerte pregón. De verdad, vamos a concluir la obra que Dios nos ha legado por el poder del Espíritu Santo, finalizó la hermana Elena. Lo que veremos a continuación es una información bastante dolorosa en lo que se dice respecto a los obreros que ya fueron contratados en la viña anteriormente. Como lo mencioné, la nación judía, los reformadores y nosotros, que nuestro contrato todavía está vigente. La escritura de esta parábola, la profecía, dice que algunos se quejaron cuando comenzó a pagar el patrón. Los obreros de la hora 11 recibieron su denario convenido. Y al venir los otros, contratados anteriormente, estos pensaron que tenían que recibir más. Pero ellos también, cada uno recibió su denario. Y al hacerlo murmuraban contra el padre de familia. ¿Qué murmuraban? Estos postreros recibieron un denario y trabajaron 1 hora. En cambio nosotros nos aguantamos la sed, el sol, el calor todo el día y nos pagaron lo mismo de ellos. Abran sus Biblias
en Mateo 20, versículo 13 en adelante. Leo la palabra de Dios. Dijo el padre de familia: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Versículo 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tú tienes envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Parece que va a haber murmuraciones y envidias en nuestras filas. En el libro Espíritu de Profecía escribió la hermana: una gran apostasía viene a la iglesia adventista. Solo un pequeño remanente quedará para dar el fuerte pregón. Pero Dios está preparado para lo que viene. Mas Él ha provisto y ha hecho provisión, porque llamará a estos obreros para que se sumen a terminar la cosecha de su viña. Si no fuera por estos obreros, dice la hermana, nos tocaría a nosotros estar mucho tiempo más en este mundo, y Cristo no vendría tan pronto, pero sabemos que viene pronto. Siempre nos preguntamos, ¿quién va a dar el fuerte pregón? Y pensamos que será el remanente del pueblo adventista. ¿Decimos amén? Amén. Pero déjenme decirle, hermano, que no será tan pequeño este remanente que va a dar el pregón. Una cita del libro Hijos e Hijas de Dios, página 204, escribió la hermana Elena. Ya los juicios de Dios están comenzando a caer en la tierra. Tempestades, inundaciones, tormentos, terremotos, sequías, plagas. Y me he permitido agregar inundaciones, granizos de porte en una pelota de ping-pong, cosas increíbles, y el coronavirus. El gran yo soy está hablando a aquellos que anulan su ley. En el momento que se derrame la ira de Dios sobre nosotros, ¿quién podrá subsistir? ¿Quién podrá resistir? Ahora es cuando sus hijos deben mostrarse fieles a sus principios. Cuando la religión sea más despreciada, cuando su ley sea más menospreciada que nunca, entonces deberá ser más ardiente nuestra fe, nuestro velo, nuestra firmeza más inquebrantable en permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será, queridos hermanos, nuestra prueba, puntualizó la hermana Elena. Hermanos, esa es la prueba que viene para ti y para mí, y que irremediablemente traerá consigo el abandono de parte de nuestros hermanos, que se irán de la iglesia adventista. Y las cifras, hermanos, no son halagüeñas. Alguien escribió y dijo que 2 de cada 3 hermanos adventistas, 2 se iban a ir. Dios va a tener un pueblo fiel, que se va a mantener leal cuando la mayoría abandonará la verdad. Tendremos que afirmarnos ante las terribles pruebas que nos caerán encima. Cuán doloroso es todo esto, amados hermanos, y más aún cuando sabemos que esto es solo el comienzo. En el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 143, dice: tenemos mucho más que temer de los enemigos internos que de los enemigos externos de la iglesia. Nosotros siempre nos preocupamos que viene la ley dominical, que los católicos, que los evangélicos apóstatas, que la persecución se aproxima. Tenemos mucho más que temer de los enemigos que entre nosotros mismos tenemos que de los enemigos externos de nuestra iglesia. Más adelante escribió en la misma página: los incrédulos de allá afuera tienen derecho a esperar que los que profesan ser observadores de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús hagan más que cualquier otro para promover y honrar la causa que representan con su vida consciente, con su ejemplo piadoso y su activa influencia. El mundo allá afuera, querido hermano, espera que seamos diferentes. Pero con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad adventista han demostrado ser los mayores detractores del adelanto de la verdad. La incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para los planes de Satanás. En el conflicto de los siglos, página 666,
Esta no la van a olvidar nunca, hermano. Escribió la hermana Elena. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe. Hombres de talento y elocuencia que se gozaron un día en la verdad, usarán sus facultades para seducir y descarriar a las almas. Preguntó la hermana Elena, ¿por qué es que dice Mateo 24, se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará? Hermanos, hermanas, por si no lo han entendido, en lo recién leído, la hermana Elena, ¿de quién está hablando? Aunque nos duele, hermano, está hablando de nosotros, de las señales del fin, del mundo que ya está frío, y no se puede enfriar el mundo si antes lo tuvo, ¿qué? Caliente. Otra cita del libro Servicio Cristiano Eficaz. Hombres que ocuparán puestos de responsabilidad no solo ignorarán y despreciarán el sábado ellos mismos, sino que desde los sagrados púlpitos instarán a la feligresía la observancia del primer día de la semana. Recurrirán para ello a la tradición y la costumbre en favor de esa institución hecha por el hombre. En los conflictos de los siglos, página 673, escribió: sin embargo, y pese a todos los obstáculos que desde dentro de la misma iglesia adventista se presentarán a la feligresía, el remanente fiel que quedará va a dar la lluvia tardía, el último pregón, y los resultados, queridos hermanos, serán asombrosos. Luego, ¿y cómo se logrará? Si el remanente de la iglesia que quede va a ser así, chiquitito. Somos 20 millones. Y de esos 20 millones, cada 3, uno va a quedar, 2 se van a ir. ¿Seremos capaces de dar, pese a toda la tecnología, como ya lo mencioné, dar el testimonio a todas las naciones? Son aproximadamente 180 países en el mundo. Estamos llegando alrededor de 140, 150. Hay países inmensamente poderosos en el sentido de habitantes que no tienen ni idea quién es Jesús. No han oído nunca hablar de él. No lo conocen. Y nosotros, con el restante del remanente, ¿seremos capaces de dar por testimonio más encima, golpeando de puerta en puerta, el pregón final, para que pueda presentarse la segunda venida de Cristo? Los siervos de Dios, dice la misma hermana en la página 680 del Conflicto de los Siglos, los siervos de Dios dotados con el poder del cielo, con sus semblantes iluminados y refulgentes de santa consagración, salen a proclamar el mensaje celeste del con poder. Miles de almas diseminadas entre las congregaciones religiosas que componen Babilonia responden al llamado y salen presurosos de las sentenciadas iglesias, tal como salió Lot, presuroso de Sodoma, antes de la destrucción de esa ciudad. Ella, la hermana Elena, tiene mucho que decir con respecto a este grupo de otras congregaciones. En su obra Eventos de los últimos días, en el capítulo referente al zarandeo, dijo: conforme los eventos de los últimos días vayan acercándose, muchos que profesaron el mensaje del tercer ángel abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Dice ella: dejen que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro que el espíritu de persecución enciende, y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y dejarán su fe. Mas el verdadero cristiano permanecerá en su fe firme como una roca, con más fe y esperanza que en los días de máxima prosperidad. Finalizó ella. Así que se va a dividir la cosa, hermanos. Nos vamos a dividir. En Primeros Escritos, página 271, anotó la hermana Elena: vi que en el zarandeo muchos fueron dejados de lado en el camino. Los descuidados e indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para anhelarlas, orando angustiosamente por ellas, no las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas. Pero los lugares que aquellos dejaron abandonados fueron prontamente ocupados por otros que se unían a la fila de quienes habían aceptado la verdad. Estos, hermanos, son los obreros de la hora undécima.
en los eventos de los últimos días, página 186, dice, las filas raleadas, ustedes saben lo que es el raleo, ¿no es cierto? Cuando se siembra la remolacha, es una corrida así interminable. Pero cuando las plantitas están a cierta distancia ya salida el brote, vienen los campesinos y las van sacando, van dejando dos y el resto, todos se mueren. Esos son el raleo. Las filas raleadas serán llenadas rápidamente por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la cosecha de la viña a la hora undécima. Estos son los que ocuparán los lugares que dejarán los que van a apostatar y abandonarán la fe de nuestro pueblo adventista. Hay muchos, dice ella, con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. En los tiempos de los juicios destructores de Él será el tiempo de la piedad y la misericordia para aquellos que, hasta ese momento, no hayan tenido la oportunidad de aprender lo que es la verdad. El Señor los mira con ternura, su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía se extiende para salvar, mientras la puerta está cerrada para aquellos otros que no quisieron entrar. Será emitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Son los obreros de la undécima. El Señor va a escoger a todos aquellos que quieran trabajar en su villa. Ellos son los que nos van a ayudar a completar la obra. Agrega la hermana, los obreros del Señor serán sus siervos autorizados, sobre quienes puso la pesada responsabilidad de hacer su obra. Finaliza. Con esto, hermano, ella quiere decir que la iglesia adventista, nosotros, no vamos a ser lo suficiente fieles necesarios para que vayamos a dar el fuerte pregón. Solamente va a quedar un remanente, como ya lo expliqué anteriormente. Pero los obreros, la gran mayoría, será gente que va a venir desde afuera. Yo pregunto, ¿será posible esto, hermanos queridos? Dice la hermana Elena, en todas partes del mundo hay quienes estudian con mucha diligencia la palabra de esta profecía y están obteniendo luz en la investigación de la Escritura. Esto es verdad con relación a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Dios tiene gente suya en todas las naciones. Muchos se volverán de los más flagrantes errores y pecados. No olviden esto. Muchos se volverán de los más flagrantes errores y pecados y tomarán el lugar de otros que han tenido oportunidades y privilegios, pero que no los han apreciado. Estos obrarán su propia salvación con temor y temblor para no ser faltos al seguir el camino y la voluntad de Dios. Mientras que los que han tenido una grande luz, por la perversidad de sus corazones naturales, se alejarán de Cristo, porque se disgustaron por Él por la manera que los trató. Esos son los obreros que se enojaron con el patrón de la viña. ¿A quiénes representan estos obreros? A los que tuvieron grande luz. Y entre paréntesis, ¿quiénes obtuvieron tan grande luz? Esta expresión, hermanos, solamente es válida para nosotros como pueblo. Los obreros de la hora undécima hasta ahora, sí, hoy, en este momento, no conocen la verdad, como la conocemos nosotros. Y esto se deduce porque la cita dice que se volvieron de los más flagrantes errores y pecados y tomarán el lugar de otros que han tenido oportunidad y privilegio y los han despreciado. Dios no se quedará sin testigos. Los obreros de la hora undécima de día de trabajo serán contratados a esa hora. Ellos consagrarán sus facultades y todos sus recursos. Ah, qué interesante. Ellos no van a cobrar al final, cuando se termine la hora. Dice que pondrán todos sus recursos y facultades y se consagrarán a eso. Estos no vienen a cobrar su pago por el día de trabajo, sino a poner en la obra todos los recursos que ellos poseen. Estos obreros de la hora 18 serán recompensados por su fidelidad. Son fieles a los principios y no han rehuido de ninguna manera a anunciar a otros todas las advertencias del Todopoderoso. Cuando los que han tenido tan grande luz dejen de lado las restricciones que la palabra de Dios impone e invaliden su ley, otros vendrán a ocupar sus lugares y también recibirán su corona. Finalizó nuestra hermana en Cristo. Escribió el apóstol Pablo en una de sus epístolas una frase bien cortita. Ten cuidado que nadie tome tu corona. No sea que yo, habiendo predicado a otro,
venga yo mismo a ser reprobado. Aquí en la iglesia a la que pertenecemos hoy va a pasar exactamente eso, hermanos. Muchos van a perder su corona, a otros se la van a arrebatar. ¿Por qué? Oigan bien, estos obreros de la hora undécima, que van a consagrar todas sus facultades y recursos para ir a predicar el Evangelio eterno, no le han hecho el quite a las advertencias de Dios. Lo que pasa, queridos hermanos, es que nosotros tenemos luz, pero no la queremos proclamar. Nos aguantamos en hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay que ser ofensivos con nadie, porque no ha llegado el mejor momento para hablar de estas cosas, que solo nosotros conocemos. ¿Acaso no es eso lo que busca el ecumenismo, hermanos? La unión de todas las iglesias cristianas bajo una sola dirección religiosa, el papado, y otra política, los Estados Unidos de Norteamérica. Mejor es hablar del gran amor de Cristo, del plan de salvación, pero no decir nada de la bestia, su marca, su imagen, y quién tiene el número 666. No queda nada, la nada misma, hermanos, para que Cristo, nuestro Redentor, venga por los suyos. Pero los que llegarán como viniendo a la hora undécima, no rehuirán decir toda la verdad. Dirán lo que nosotros hoy ya no decimos. Ellos sí se atreverán. En Evento de los Últimos Días, página 215, dice: habrá muchos que saldrán de las filas del mundo de las diferentes iglesias de apóstoles, de todas ellas, cuyo celo excederá en mucho a los que han estado hasta ahora en nuestras filas para contar la verdad al mundo. Termina la cita. Los que vendrán, queridos hermanos, lo harán con un celo mayor. Y no crean que se lo imaginen, ni se imaginen que serán unos poquititos. No, hermano. Serán miles, millones que serán contratados a la hora undécima por el Señor de la viña. El pueblo de la hora undécima está esparcido por todo el mundo, pero no son adventistas. ¿Cómo podríamos saber eso? Porque dice que están en el error y que van a dejarlo de lado. Y como todavía no han sido contratados, no caben más explicaciones. Nosotros no tenemos errores doctrinales, pero sí tenemos otros errores. Tenemos la doctrina correcta. Amén. Amén. Pero esta gente va a abandonar sus errores. La hermana Elena define cuáles son los errores capitales que ellos tienen: la inmortalidad del alma y la santidad del domingo. Satanás prende con estos errores a los hombres en sus redes. No obstante aquello, Dios los sacará de esas redes y los traerá a su obra y proclamarán la verdad. Amén. Amén. Dijo ella: aquellos que, descontentos con los requerimientos y el pago de Dios, dejarán de lado las restricciones y validarán la ley. El pueblo adventista. Pero demos gracias a Dios Todopoderoso, porque de entre nosotros va a haber un remanente. Yo, hermanos, no quiero perderme mi corona. Leo del manuscrito 64 del año 1893. Primera cita. ¿Quiénes son estos obreros? Segunda cita. La segunda cita nos dice que están ahora en el mundo y demás iglesias, en todas las otras iglesias cristianas. Tercera cita. Nos dice que vendrán los obreros a la hora undécima, que saldrán del mundo para servir al Señor y que serán siervos sinceros, convertidos. Cuarta cita. Nos dice que ellos ayudarán a terminar la obra del Señor. La quinta cita. Esta describe el poder y la velocidad con que van a terminar la obra de Dios. Que habrá miles y miles de convertidos en un día, los cuales en la hora undécima verán y reconocerán la verdad. Será similar al Pentecostés de antaño. Dios abreviará su obra en justicia. Sexta cita. Nos revela cuándo estos obreros entrarán en la viña del Señor. ¿Cuándo es la hora undécima? ¿Cuándo comenzará? ¿Cuándo estos obreros representados como viniendo a esa hora entrarán en la viña, ocupando la vanguardia, y se unirán a la fe de Jesús y exaltarán la ley de Dios? Sostendrán la causa de la libertad religiosa, que los reformadores defendieron con arduo tesón y trabajo, y por lo cual dieron sus vidas. Ahora, ¿cuándo entrarán a la viña del Señor los obreros de la hora undécima? Cuando la crisis esté sobre nosotros. En Evento de los Últimos Días escribió la hermana: el Señor tiene sus representantes en todas las iglesias, y a ellos no se han presentado las verdades especiales, que son la piedra de ángulo para estos últimos días, en circunstancias
que despierten condiciones en su corazón y en su mente. Por lo tanto, al rechazar la luz, que es la verdad, no han cortado de ningún modo su relación con Dios. Continuó diciendo ella, habrá muchos que saldrán de las filas del mundo de las iglesias protestantes, incluso de Iglesia Católica Romana, cuyo celo de ellos excederá en nuestras propias filas, que hasta ahora hemos estado proclamando la verdad. Abramos nuestras Biblias en Mateo 10, versículos del 17, capítulo 17, del 23 adelante. Dice la palabra de Dios. Y guárdense de los hombres, porque los entregarán a los concilios, y en sus sinagogas los azotarán, y aún ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora les será dado lo que habrán de hablar, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre que hablará por ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y el versículo 23, cuando los persiguieren en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto les digo, que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Permítame, hermano, leer este último versículo, parafraseándolo de otra manera, para que nos quede más claro. Cuando nos persigan en Chillán, huyamos a San Carlos, a Bunde, a San Fabián, a Yungay, Huépil, Tupampo, el Cura. Porque de cierto les digo que no acabaremos de recorrer todas las ciudades de la región de Ñuble antes de que Cristo venga. En el evento de los últimos días, sobre lo leído de Mateo, dijo la hermana, unos serán encarcelados por su fe y otros ejecutados por lo mismo. Seremos tratados con desprecio, llevados a los tribunales por causa de la verdad. La última pieza del rompecabezas no va a venir sino hasta que el pueblo de Dios se ponga con firmeza a proclamar la verdad, y entonces se iniciará su persecución. Los jueces saben que los argumentos a favor del cuarto mandamiento son irrefutables. Su ley terrenal será la que cuente. La divina no será tomada en cuenta. Los que respeten los primeros serán favorecidos. Para la segunda opción no se mostrará con ningún favoritismo a favor nuestro. Ante sus tribunales tendremos que renunciar a nuestros derechos inalienables, a menos que estos nos pongan en conflicto con Dios. Las palabras que Dios ponga en nuestra boca no podrán refutar los incrédulos. Esas palabras irrefutables pronunciadas por la inspiración de Dios convencerán a mucha gente que a la hora undécima se va a quedar de parte de Dios y su verdad, anotó la hermana. ¿Notan ustedes que está faltando algo? Claro que sí. La última cita de la hermana era, querido hermano, oigámosla, escribió ella. La última cita es la más triste, porque dice, los que están trabajando en la viña van a encontrar que sus lámparas se apagaron. ¿Quiénes son los que actualmente trabajamos en la viña? Nosotros, el pueblo adventista. Las almas venidas de las otras iglesias a la hora undécima obedecerán toda la verdad de Dios, porque no se han puesto en contra de la luz del cielo, sino que estuvieron de acuerdo a toda la luz que tuvieron simplemente. Mientras que los que han tenido la más grande luz, privilegios y oportunidades, hemos fallado al no vivir esa luz formidable y caminar con ella. Todos estos se debieran de ella. Su luz brillará cada vez menos hasta que su lámpara se apague. Y esto porque no tendrán el aceite de la gracia de Dios en sus recipientes que llevan con sus lámparas. Por más que recorrieron las páginas del Testigo de Negro, la Biblia, no encontramos a Dios en ella. Los que vendrán a la hora undécima tomarán sus lugares conforme vaya acercándose la tempestad. La mayoría de los que profesaron al tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición a Dios. Finalizó la hermana.
Ella señala que la iglesia adventista del séptimo día va a seguir adelante, sin variar su rumbo. Nada le hará cambiar. El mensaje se va a dar, se terminará con ello. Jesús, hermanos, no falla. Su palabra, que es vida, es cierta, y será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones. La obra se llevará a cabo de manera rápida. No va a realizarse por manos humanas. Ese ángel de Apocalipsis 18, que representa el fuerte pregón, va a iluminar toda la tierra con su gloria. En evento de los últimos días, la hermana Elena escribió: déjenme decirles que el Señor actuará en esta etapa final de la obra de manera muy distinta a la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos que alguien pudiera imaginar. Habrá entre nosotros personas que, como siempre, querrán controlar la obra de Dios y dictan hasta los movimientos que se deberán hacer cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel, que se une al tercero. ¿Quién será? Dice ella. Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando el control de todo en sus propias manos. No se sorprendan, muy pocos serán usados para dar el fuerte pregón entre aquellos que han sido preparados en nuestros institutos de enseñanza. Muchos serán capacitados para que lleven la verdad a muchos lugares en esta hora final. Grandes hombres y mujeres serán ocupados por la unción de su espíritu y no por la preparación de ellos en colegios e institutos adventistas de la iglesia, finalizó la hermana Elena. Queridos y apreciados hermanos, es mediante estas últimas almas y las del remanente que Dios revelará esta luz y poder que ilumina toda la tierra con su gloria. Así como Dios lo inició, así Dios lo va a finalizar. Él tiene un plan al respecto, porque no tiene problemas. Que el Hacedor de todas las cosas bendiga grandemente a su iglesia